Bien, bienvenidos nuevamente. Ya, todos sabían que tenían que ingresar con el mismo enlace. Bien, se están agregando. De igual manera, los que ya se incorporaron, igual que en la primera clase, escribimos presente en el chat, por favor, para tener su registro de que han estado. Creo que ya les aparece la presentación en pantalla y también pueden escucharme si están escribiendo presentes porque me escucharon. Entonces, vamos a dar inicio. Ok, gracias por informarme. Sí, está bien. De hecho, ahí pude ver que estuvo presente. Bien, pero gracias por informarme. Ok, entonces vamos a cerrar esto por acá y vamos a iniciar con la clase de este día. Bueno, yo muy contento de compartir con ustedes no solo una clase, sino que dos, ¿verdad? Para poder avanzar un poco más en los temas y lograr cubrir las unidades y que queden ustedes abastecidos de conocimiento. Así que espero que igual disfruten mucho las clases y les ayuden bastante en su aprendizaje. Bien, vamos a ver ahora la unidad de desigualdades y vamos a iniciar estudiando no solo la desigualdad, sino que la primera, que sería desigualdad lineal. ¿Qué son las desigualdades? Esto sería un tema quizás más, más visible, más palpable ya en nuestra realidad, porque esto se aplica en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Y vamos a ver algunos ejemplos por ahí. De hecho, los ejercicios que tienen que resolver pueden ver que son situaciones casi que se viven a diario. Si hay que hacer unidad en cuaderno, bien, como les dije en la primera clase, me gustaría que decoraran la unidad, así como suelen hacerlo, para, bueno, identificar que estamos iniciando unidad nueva y también para tener ordenadito el cuaderno. Así que sería bueno. Muy bien, ¿qué es una desigualdad? Veamos esta ilustración primero para ir analizando qué es una desigualdad. Bien, tenemos la primera imagen, aquí donde está el número uno. Esta es una balanza equilibrada. Tiene dos objetos, pero al parecer ambos objetos pesan lo mismo, porque la balanza está equilibrada. Esto lo pasamos al plano de las ecuaciones, sería una igualdad. En ambos miembros de la balanza hay la misma cantidad de pesos, entonces está igualado. En cambio, vemos la ilustración número 2. Al parecer, el peso en el lado derecho de la balanza es mayor porque este se inclina hacia el lado derecho. Entonces, ahí ya mencioné una palabra clave. El peso del lado derecho es mayor que el del lado izquierdo. Y así es como vamos a ir definiendo las desigualdades y vamos a ir acostumbrarnos a ese tipo de lenguaje matemático, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, si ya lo han escuchado por ahí, igual vamos a utilizar intervalos, entre otras cosas, como notación de conjunto, pero todo vamos a ir paso a paso y vamos a ver de qué manera se hace. Entonces, para ilustrarles, eso es una desigualdad. Ahora ya no hay una relación de igual, de equilibrio en una ecuación, sino que hay algo que va a ser mayor o menor que el otro elemento. Entonces eso se llama desigualdad o ya cuando incluye variables se le conoce como inecuación también. Son algunos de los aspectos que vamos a ir considerando. Bueno, lo primero, una desigualdad va a ser una expresión que simboliza una relación matemática de orden. O sea, nos va a indicar el orden, quién es mayor o quién es menor entre dos cantidades. Así tenemos, por ejemplo, expresiones como 5 más 2 es menor que 11. Este signo, apuntando hacia el lado izquierdo, se lee como menor. 5 más 2 es menor que 11. Si leemos de izquierda a derecha como nosotros acostumbramos. 5 más 2 es menor que 11. ¿Por qué? 5 más 2 al efectuar la suma es 7. Y 7 es menor que 11. Lo sabemos por relación de orden y lo podemos ver en la recta numérica también. 7 está antes que 11. Bien. Y 7 es mayor que 13 menos 9. Veamos si es cierto esto. 13 menos 9 es 10 menos 9 es 1 y 3, 4. Entonces 7 es mayor que 4.
Por lo tanto, es cierto, 7 es mayor que 4. A esto se le conoce como desigualdades numéricas, porque solamente implica relación de orden entre dos números. Sería lo primero. Ahora, cuando las desigualdades ya no solo involucran números, sino que conllevan alguna variable, esta puede ser X, Y, A, B, todas las letras que conocemos, a estas se les denominan desigualdades lineales o inecuaciones, cuando involucran una variable y no tiene exponente, claro, el exponente va a ser 1. A eso se le denomina desigualdades lineales o inecuaciones, que van a ser las primeras que vamos a estudiar. De forma general, porque este tema es bastante extenso. Entonces está este ejemplo. Tenemos esta desigualdad, 7x más 5, vemos que aparece una variable que es x entre 2. Es mayor que x menos 8. No sabemos cómo resolverla aún, cuáles son las soluciones. Ahorita estamos presentando que esto es una desigualdad lineal, porque x está elevado a la 1. Por eso la definimos como una desigualdad lineal. Y tenemos también 6 por x más 1 es mayor que 1/3 de x menos 1. Esas dos son ejemplos de desigualdades algebraicas, que son desigualdades lineales. Bien, ahora, los valores que satisfacen una inecuación pueden pertenecer al conjunto de los reales. Por ejemplo, la desigualdad x mayor que 0 es válida para todos los números reales positivos. Me está diciendo que podemos tomar todos los números que sean mayores que 0. Esto va desde 0.00001 hasta más infinito. Entonces, en el plano cartesiano o en la recta numérica, tomaríamos todo ese conjunto que va desde 0 hasta el más infinito. Todos los números reales positivos. Veamos. Esto se lee, x mayor que 0, se lee todos los números mayores que 0, ya que x representa, bueno, es una variable que representa cualquier número. Entonces, esta x puede tomar cualquier número. De hecho, todos los números que sean mayores que 0. Para ir acostumbrándonos al lenguaje que vamos a utilizar en desigualdades. Los elementos de una desigualdad. Lo he clasificado de esta manera. Veamos. Primer miembro de la desigualdad. O también podemos llamarle miembro izquierdo de la desigualdad. Sería 4x menos 6. Segundo miembro de la desigualdad. O miembro derecho. Igual que en una igualdad. Sería 2x más 4. Y tenemos el signo de relación. El signo en la desigualdad. Este nos va a indicar el orden. En este caso nos dice, está apuntando a la derecha, que 4x menos 6 es mayor que 2x más 6. Repito, la lectura se hace de izquierda a derecha como acostumbramos, ¿verdad? Si lo hiciéramos de derecha a izquierda, sería 2x más 4 menor que 4x menos 6. Pero acostumbramos de izquierda a derecha. Bien, los signos de relación. Los más conocidos son estos. Mayor que es el que hemos utilizado acá. Menor que. Este signo es parecido a este, pero está apuntando hacia la izquierda. Mayor o igual que. Tenemos el signo mayor, pero bajo él tenemos una barrita. Esto significa mayor o igual que. Menor o igual que. Tenemos el mismo signo que menor, pero bajo él hay una barrita. Esto se lee menor o igual que. Y también tenemos el signo de la igualdad, que es el igual, y se lee igual que. Bien, esta es también lenguaje. Tenemos propiedades en las desigualdades. ¿Qué podemos hacer con las sumas, las restas, con la multiplicación y división? Propiedad aditiva en R. Esto incluye suma y resta también. Si se suma o resta, bueno, si se suma un mismo número a los dos miembros de la desigualdad no cambia. Tenemos este enunciado, es decir, tenemos la desigualdad si X es mayor que Y y tenemos un número Z, que va a ser un número real. Entonces, vamos a tener si X era mayor que Y si sumamos el mismo número Z en ambos lados de la desigualdad, este va a ser un número. Si tomamos el mismo número, se mantiene el signo de la desigualdad, que era mayor. ¿Por qué? Porque estamos sumando el mismo número. Por ejemplo, si X fuera 1 y Y fuera 2, bueno, 3X, X fuera 3 y Y fuera 2, 3 es mayor que 2. Y si sumamos Z, que valdría 1, digamos, nos quedaría 3 más 1, 4, y aquí 2 más 1, 3. 4 más 4 es mayor que 3. Entonces, aquí está un ejemplo. Este es con signo menor. Tenemos, si 5 es menor que 9, tenemos eso definido y es cierto, 5 es menor que 9. Ahora vamos a sumar un Z, que en este caso va a ser 6, pero lo sumamos en ambos lados de la desigualdad. La desigualdad se mantiene, ¿por qué?
5 más 6 es 11, 9 más 6 es 15 y 11 es menor que 15. Por eso se puede hacer la suma en la desigualdad y el signo se mantiene. Pero veamos qué sucede en el caso de la multiplicación. La propiedad multiplicativa nos dice que si vamos a multiplicar por un mismo número negativo, o dividimos también, y eso aplica para la división. Si multiplicamos y dividimos un número negativo a los dos miembros de una desigualdad, esta va a cambiar de sentido, es decir, el signo va a cambiar. Veamos. Si x es mayor que y y se multiplica por z, que es un número negativo, un real negativo, entonces va a cambiar. Ahora x por z va a ser menor. Notemos que al principio era mayor, ahora va a ser menor. Entonces va a cambiar de orientación el signo. Por ejemplo, 5 es mayor que 3. Estamos de acuerdo en esto. Si multiplicamos 5 por menos 2 y también 3 por menos 2, nos queda 5 por menos 2 es menos 10 y 3 por menos 2 es menos 6. Desde acá ya cambiamos el signo, porque la propiedad nos dice que hay que cambiar de signo cuando multipliquemos o dividamos por un número negativo. ¿Por qué? Menos 10 es menor que menos 6, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Menos 10 está 4 posiciones antes en la recta numérica que menos 6. Bien, ejemplos. Determinemos cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son inecuaciones. De esas 4 expresiones que aparecen acá, tenemos que identificar cuáles son inecuaciones y cuáles son igualdades. Entonces, dejo esa tarea para ustedes en este momento. 6x menos 20 es una inecuación. Me responden en el chat. ¿Es una inecuación o es una ecuación? Les dejo un momentito para que respondan y veo sus respuestas. Cuando tenga su respuesta, vamos a avanzar. Bien. Veamos. ¿Es una ecuación? ¿Es una igualdad? Dice. Bueno, esto es cierto. 6x menos 20 igual 0 es una ecuación, porque tenemos el signo de igualdad entre ellos. Entonces vamos comprendiendo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta desigualdad? Que por cierto, les digo, es una desigualdad, bueno, esta es cuadrática, porque el exponente es de grado 2. Bien, ¿esta de acá es una inecuación o es una ecuación? Veo sus respuestas. Muy bien, es una inecuación. Vamos a avanzar. Y es una inecuación especial conocida como inecuación cuadrática, de las cuales vamos a ver más adelante cómo se define. Ahora, la de color celeste. ¿Es una ecuación o es una inecuación? Ups. También es una inecuación. Y finalmente tenemos esta en color verde. ¿Será una igualdad o es una desigualdad o inecuación? Finalizado y concluimos que es una desigualdad. Sí, con toda seguridad es una desigualdad. Porque, ¿qué lo determina? El signo que vamos a tener entre ambos miembros ¿sí? de la desigualdad. Si aparece mayor o igual, menor o igual, el menor o el mayor que, entonces podemos afirmar que es una desigualdad o una inecuación. Solamente en el caso que tengamos el signo igual, sabemos que se trata de una ecuación, ¿verdad? Entonces esa sería la manera de identificarlo. Muy bien. Bueno, me gusta mucho más cuando ustedes participan porque puedo saber que el tema se está comprendiendo. Ahora sí, ¿qué es una desigualdad lineal? ¿Y cómo podemos ver esto de manera palpable en nuestra situación, en nuestro entorno? Pues muchas situaciones, muchas vivencias en la vida real se resuelven aplicando intervalos o aplicando desigualdades y muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, pero utilizamos esto. O sea, que nosotros sabemos trabajar con desigualdades de forma inconsciente.
Veamos, esta es notación también. Tenemos los signos mayor, bueno, menor y mayor. Lo que se suele utilizar ya en notación de intervalo es paréntesis para cuando es menor o mayor, repito, menor o mayor, que se utiliza paréntesis o estos corchetes que están abiertos de manera al revés, ¿verdad? Porque no deben de estar así. Pero recuerdo que cuando yo estudiaba, esto se me hacía un poquito complejo, estar entendiendo de corchetes abiertos, corchetes cerrados. Entonces es mejor esta práctica de utilizar los paréntesis. Cuando es un intervalo abierto, que vamos a ver de qué se trata, más adelante se utiliza paréntesis. Cuando los signos son mayor, menor y mayor que, se utiliza paréntesis. Y cuando los signos son menor o igual que y mayor o igual que, se utiliza corchetes así cerrados, de esta manera. Entonces vamos a utilizar paréntesis para mayor que y menor que, y corchetes cerrados para mayor o igual y menor o igual que. Eso es lo que vamos a utilizar. Igual esto vamos a ir repasando más adelante. Bien, veamos este ejemplo. Dice que esta mañana Moisés Urbina, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, él ha dicho que la temperatura era de 26 grados Celsius y que durante el día no variaría más de 3 grados Celsius. Expresemos esto en notación de intervalo, el conjunto de valores que podrá tomar la temperatura durante este día, en caso de que el pronóstico se hubiese cumplido. Vamos a ver entonces si se cumple este pronóstico. ¿Cuál es el intervalo de variación que va a tener la temperatura? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues no es nada complicado. Vamos a hacer lo siguiente. Primer paso, analizamos la variación de la temperatura con los datos que nos da el problema. Ya lo sacaron, muy bien. Los valores extremos se obtienen de esta manera, sumando y restando a 26 grados la variación que va a ser de 3. La variación decía que iba a ser de 3 grados, entonces va a ser más o menos 3 grados. Veamos. Vamos a, en primer lugar, hacer la resta para calcular el extremo inferior del intervalo. Es decir, a 26 grados Celsius le vamos a restar la variación que es 3. Y 26 menos 3 nos da 23 grados Celsius. Sería el extremo inferior del intervalo, el extremo izquierdo. Y ahora vamos a calcular el otro, sumándole a 26 los 3 grados de variación. Nos queda 26 más 9, 26 más 3, perdón, esto es 29 grados Celsius. Y ahora podemos escribir el intervalo de valores que la temperatura va a tomar durante el día si el pronóstico se cumple. Si es que acaso solamente va a variar en 3 grados Celsius, puede ser que sean más. Pero si es en ese caso, las temperaturas pueden oscilar entre 23 grados, que estaría relativamente fresco, y 29 grados Celsius. Esa sería la variación. Y notemos, acá tenemos corchetes cerrados, porque esto significa que exactamente puede tomar los 23 grados. Cuando no se toman los 23 grados, se escribe el paréntesis que les mencionaba. Pero son otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, entonces este sería el intervalo. Vamos a utilizar corchetes cerrados por el momento. Este sería el intervalo. ¿Cómo lo obtuvimos? Restando a la temperatura estándar, digamos, la variación, que era 3 grados, y sumándole también la variación para obtener el extremo superior. Ese sería entonces. Muy bien. Otro ejemplo. Este mismo problema lo vamos a pasar a notación de conjuntos, no en intervalos, sino que en conjuntos. Se hace de esta manera. Tenemos el intervalo que va de 23 grados Celsius a 29 grados Celsius. En notación de conjuntos se escribe X. ¿Quién va a ser X? Es muy importante identificar la variable. X va a representar los grados Celsius, ¿sí? Y estos grados Celsius van a estar comprendidos en el conjunto de los reales. X pertenece a los reales. Tal que, o de tal manera que, eso significa esta pleca, vamos a leerlo así, X pertenece a los reales, tal que la temperatura, que es X, se va a encontrar comprendida entre los extremos 23 grados como extremo inferior y 29 grados Celsius como extremo superior. Es decir, la temperatura va a variar entre 23 grados y 29 grados Celsius. Así se escribe y se lee en notación de conjunto. Entonces, esto sería pasar de intervalo y lo llevamos a la forma en conjuntos. Esto se va a escribir siempre. X pertenece a los reales, tal que. Escribimos acá sería el extremo inferior, que es 23. Luego el menor o igual, la variable, que es X. Otra vez menor o igual que el extremo superior. En este caso va a ser 29. Así pasamos de intervalo a notación de conjuntos.
Bien, ¿será que hay alguna consulta con respecto a eso, chicos? No sé si ya están familiarizados con la escritura en conjuntos e intervalos o es algo totalmente nuevo para ustedes. Veamos, escríbame, por favor. Porque así le dedicamos también un poquito de tiempo para reforzar esto. Bueno, ok. Ya han visto entonces notación de conjuntos y de intervalos. Ok. Brevemente. Muy bien, pero hay algunas bases ya. Bien. Ok. Sí, podemos estudiarlo. De hecho, para eso es este tema. Vamos a tratar de centrarnos bastante en detalles así muy importantes para que queden muy claros. Y pues hay otro ejemplo que les presento a continuación. Y dice este ejemplo que Carmen tiene 12 cadenas de plata para vender. Y luego Carmen dice que se le han perdido. Permítame, está buscando el libro para buscar los ejercicios que les tocan a ustedes y darle algunas indicaciones. Bien, este ejemplo nos dice que Carmen tiene 12 cadenas de plata para vender. Y dice que para obtener ganancias, ella puede venderlas a un precio de entre $10 y 15. Lógicamente, si los vende a $10 todas las cadenas, va a obtener menor ganancia. Y si las vende a $15, va a obtener mayor ganancia, todas a $15. Pero puede hacer que a los amigos se las venda a $10 y a los clientes que encuentre por ahí se las dé a 15. Entonces los precios pueden ir variando y por eso es necesario encontrar un intervalo para calcular la ganancia total que ella puede obtener. Entonces eso nos pide el problema. Necesariamente debemos de encontrar el intervalo que nos exprese cuánto dinero puede obtener con la venta total. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, analizamos la variación de la ganancia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los valores extremos los vamos a obtener multiplicando a 12, que son las 12 cadenas que tiene, los precios mínimo y máximo de venta. ¿Sí? ¿Por qué? Para obtener los extremos inferior y superior es lo que vamos a obtener siempre. Ya lo que queda en medio, pues eso queda expresado en notación de intervalo. Entonces los extremos es importante. Vamos a multiplicar 12, que son las 12 cadenas, por el menor precio, que sería 10. Eso nos da 12, que son 12 cadenas, repito. El costo de cada cadena es $10, entonces multiplicamos 12 por $10. Eso nos da una ganancia total para Carmen de $120. En cambio, si vende todas, que sería el precio mayor, vende las 12 cadenas a 15 y le va muy bien en su venta, que es lo que desearíamos todos para Carmen, ¿verdad? Ella estaría obteniendo $180 de ganancia. Eso, repito, en el mejor de los casos, que ella vende las 12 cadenas a $15, pero puede ser que venda 2 a 10 y las otras 10 a $15 y así, ir variando. Entonces, aquí hemos obtenido los extremos del intervalo. Y ya tenemos prácticamente todo. Lo escribimos en intervalo, corchetes cerrados. El extremo inferior sería 120 y el extremo superior sería 180. ¿Y qué significa esto? Significa que ella puede ganar desde $120 hasta $180 como máximo, vendiendo sus 12 cadenas. Claro que dentro de esos 120 y 180 hay otras cantidades implícitas, ¿verdad? Esto indica que hay otros valores dentro de estos valores extremos. Eso significa la notación de intervalo, que hay muchos valores más que pueden variar. Muy bien, entonces esto sería en notación de intervalo. Ahora bien, bueno, en conjunto también hay que hacerlo. Bueno, este ejemplo es muy parecido a uno que nos dan por ahí que dice que Luis tiene 40 cajas de chocolates y si los vende a $2 y $5, entonces sería lo mismo multiplicar esas 40 cajas por 2 y multiplicar 40 por 5 y ahí escribir los extremos. Y pide únicamente expresarlo en notación, veamos, de intervalo. Así que no hay que hacerlo de conjunto, solo se lo da como un refuerzo. En algunos creo que sí piden notación de conjunto. Bien, este otro ejemplo, muy parecido al, veamos, ejercicio número 7, donde da el perímetro de una rueda. Aquí le he cambiado los valores. He cambiado los valores, pero sería el proceso exactamente igual. Para ponerlo en el cuaderno, solo ponemos la multiplicación 2 por 40. Sí, sí, exactamente. Sería el proceso que va a ir ahí en el cuaderno. Bien, ejercicio número 7 nos da el perímetro de una rueda de radio de 10 centímetros. Este es 62.80 centímetros. Y dice,
Si el radio de la rueda se aumenta de 10 a 13 centímetros, es decir, si a la rueda, si esta es de hierro y la dilatamos con calor, esta se expande y crecería de 10 a 13 centímetros su radio, es decir, aumentaría en 3 centímetros. Entonces dice, ¿cuál es el aumento? Veamos. Veamos. ¿Cuál es el aumento del perímetro? Aquí sabemos que aumenta el radio en 3 centímetros, pero nos pide el aumento del perímetro. Vamos a expresarlo en un intervalo de valores. Entonces, vamos a hacer eso a continuación. Vamos a analizar la variación del perímetro. ¿De qué manera? Aquí hay que conocer la fórmula para calcular el perímetro de una rueda. Entonces, van a tener que googlear algunas cosas si no se recuerdan, ¿verdad? Porque algunas fórmulas se olvidan, pero si tienen un librito donde sacarlo es mejor para no acostumbrarse a andar googleando todo. Entonces el perímetro se calcula con esa fórmula. El perímetro de una circunferencia, 2pi por r. Pi es una constante, está en la calculadora de hecho, y r ya nos da el problema que dice que el radio de la rueda puede aumentarse de 10 a 13 centímetros. Veamos. Entonces, primero, el perímetro inicial. El perímetro inicial dice que el radio de la rueda, antes de que se expanda el radio, es 10 centímetros. Entonces, el perímetro inicial va a ser 2pi por 10 centímetros. Esto es 62.80 centímetros, ya que el perímetro se mide en unidades nada más lineales. El área es en unidades cuadradas y el volumen es en unidades cúbicas. Eso también es muy importante. Bien, entonces tenemos que el perímetro inicial de la rueda, antes de que fuera expandida, es 62.80 centímetros. Esto ya lo teníamos de hecho en el problema, pero acá lo hago para que veamos cómo se utiliza la fórmula. Y nos dio exactamente, ¿verdad? Así que no nos estamos engañando, estamos haciendo bien las cosas. 62.80 centímetros. Ahora, el perímetro final, ¿cuánto va a ser? Y ese es lo que pide el problema. Y luego expresarlo en un intervalo de valores. Va a ser 2pi, nuevamente de fórmula, y el radio al final dice que se aumenta a 13 centímetros. Entonces vamos a multiplicar por 13. Eso nos da como resultado un perímetro nuevo de 81.70 centímetros. Ha aumentado bastante el perímetro de la nueva rueda transformada. Una rueda más grande, con un radio mucho mayor. Entonces, ya tenemos el extremo inferior y el extremo superior. Para escribir en el intervalo ya está fácil. Escribimos entonces el extremo inferior, 62.80 centímetros, y el que encontramos, que va a ser 81.70 centímetros. Entonces, nos pedía, ¿cuál es el aumento del perímetro? Es 81.70 centímetros. Para calcular el aumento podríamos hacer la resta de 81.70 menos 62.80. Y escribirlo en forma de intervalo, pues acá lo hemos escrito. ¿Esto qué significa? Que la rueda, después de tener un perímetro de 62.80 centímetros, si aumentamos su radio en 3 centímetros, ella llega a tener un perímetro nuevo de 81.70 centímetros. Pero en el proceso fue transformándose de a poco, entonces aquí fue creciendo el 62.80 hasta convertirse en 81.70. Eso significa el intervalo. Y ahora sí, este mismo problema en notación de conjuntos significa lo siguiente. Lo vamos a escribir de esta manera. Escribimos el intervalo 62.80 a 81.70. En notación de conjuntos se escribe de esta manera. X que pertenece a los reales, pero hay que saber quién es X. X en este caso va a ser los centímetros de perímetro de la rueda. Y esta unidad pues está midiendo dentro del conjunto de los reales. Y veamos, escribimos el primer extremo del intervalo, que es 62.80 centímetros, va a ser menor o igual que X. Y escribimos nuevamente menor o igual, y escribimos el segundo extremo, o el extremo superior, que es 81.70 centímetros. Bueno, esto significa que el perímetro va a variar desde 68.80 centímetros. Eso es lo mínimo que puede alcanzar. En caso de que volviera a encogerse la rueda, por alguna extraña razón, no sé qué le pasa a esta rueda que está cambiando. Lo mínimo que podría alcanzar es 62.80 centímetros. Y lo máximo, al ser expandido su radio,
va a llegar a ser 81.70 centímetros. Entonces, de esa manera se lee la notación de conjuntos y hay que interpretar también lo que estamos resolviendo en los ejercicios, ¿verdad? Saber de qué unidades estamos hablando. En este caso, estamos hablando de centímetros de variación en el perímetro de la rueda. Otro ejercicio también que puede representarles alguna dificultad, el ejercicio 6, pide encontrar el volumen de un cilindro que tiene 30 centímetros de radio y 70 centímetros de alto. Dice que el volumen es 197.920.34 centímetros cúbicos y pide en cuántos centímetros cúbicos aumentará su volumen si la altura se incrementa 20 centímetros. Entonces aquí solo hay que conocer la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro, que va a ser el área de la base del cilindro, que es circular, que es pi por radio al cuadrado, y por la altura. Vamos a multiplicar la altura, que en este caso da la altura que se incrementa en 20. Entonces, multiplicando por 20, vamos a encontrar el extremo superior. El extremo inferior ya lo tenemos, que es 197.920.34 centímetros cúbicos. Y pide escribirlo en notación de conjuntos. Entonces, si les cuesta escribirlo de una vez en notación de conjuntos, les recomiendo que primero lo hagan en intervalo, ¿verdad? Para pasarlo después a conjuntos. Esa sería una recomendación para eso. Y si les representa una dificultad ese problema, estoy para ayudarles, con mucho gusto. Bien. El volumen del cilindro. De hecho, pueden verificarlo posteriormente. Se calcula el área de la base, que sería pi por radio al cuadrado. El radio en este caso es de 30 centímetros. Sería pi por 30 centímetros al cuadrado, donde quedaría, creo que 900 centímetros cuadrados. Y luego lo van a multiplicar por la nueva altura, que es 20 centímetros. Entonces quedaría 900 centímetros cuadrados por 20 centímetros. Y ahí nos quedaría centímetros cuadrados por centímetros, nos queda centímetros cúbicos, que es las unidades de volumen. Entonces, repito, sería área de la base, que es pi por radio al cuadrado, es una circunferencia, pi por radio al cuadrado, por h, que h también da el valor y es 20 centímetros. Bien, y si no pueden comprobarlo, ¿verdad? Buscando la fórmula. Pero de esa manera lo pueden calcular. Luego, creo que los demás ejercicios están accesibles. Igual son la misma manera, analizarlo, saber qué nos pide encontrar en los extremos superiores e inferiores y hacer ahí los cálculos para obtener. Una vez hemos encontrado el intervalo inferior y superior, ya solo formamos el intervalo con corchetes cerrados. Entonces, creo que con esto llegaríamos al final de la clase y ustedes quedan listos para resolver los ejercicios del primer tema y de ¿verdad? Y para ambos estoy ahí pendiente para ayudarles en lo que sea posible. Les agradezco a todos por su participación, son increíbles todos. Muchas gracias por estar participando ahí cuando les solicito, que se voy a preparar más cosas para que participen. Y muchas gracias de nuevo por todo. Bendiciones para ustedes y para sus familias, chicos. Se les quiere mucho. Quedamos despedidos por este día.